Bueno, continuamos entonces. Lo que decía hace rato su compañero ha preguntado, ¿cuándo o en qué momento utilizar seno o coseno? Pero mayormente se utiliza seno, en este caso, en vectores paralelos. Se utiliza la función seno para momentos cuando los vectores son oblicuos, cuando forman un determinado ángulo con el eje vertical o horizontal. Pero en este caso, como ven, estos vectores son verticales y forman un ángulo de 90 grados con la varilla, son perpendiculares con la varilla. En este caso no se utiliza ninguna función trigonométrica, no se utiliza seno ni coseno. Y en cambio aquí estos dos vectores son oblicuos. En estos sí se tiene que utilizar seno del momento de una fuerza. Sabemos que en la anterior clase les he dado la fórmula de momento de una fuerza, donde decía fuerza por distancia por seno de teta. Entonces, esa fórmula se utiliza aquí cuando las fuerzas o vectores son oblicuas, formando un determinado. Aquí, en este otro ejemplo, lo mismo. Es el único vector oblicuo que forma un determinado ángulo con la línea horizontal. Siempre se trabaja respecto a la línea horizontal. Entonces, para este vector voy a utilizar la fórmula de momento igual a fuerza por distancia por seno de t. En cambio, estas otras son perpendiculares o paralelas al eje X. Para estos no utilizo seno. Para estas sí. Seguimos entonces. Decía hace rato, antes de que se corte, como ya he calculado el momento de cada una de las fuerzas multiplicando por la distancia, estos resultados los sumo algebraicamente. Y sumando algebraicamente, llego a que la suma de momentos en el punto A es 102,85 kilocónjuges. Bueno, terminamos de ese modo el inciso A. Vamos al inciso B. Me pide la sumatoria de momentos en el punto B. ¿Y dónde está B? Justo en el centro. Y empiezo con este vector. 3 por distancia de este vector al punto B. Lo desplazo y la distancia es 40. Entonces, 3 por 40. Y haría girar a esta lámina en sentido positivo, porque está empujando hacia la izquierda. Haría girar. Por eso, más 3 por 40 está escrito. Más 3 por 40. Para este otro vector, este vector está empujando hacia arriba. Haría girar en sentido negativo. Pero la distancia de ese vector al punto B, moviendo el vector hasta la altura de B, tengo la distancia de 20. Entonces digo, menos 7 por 20, y está escrito menos 7 por 20. Para el tercer vector, este vector justo, si lo muevo, llega hasta el punto B y se queda ahí. Entonces, la distancia del vector 6 respecto al punto B es 0. Entonces multiplico 6 por 0. Por pasar por el punto, por convención, el signo es positivo. Entonces digo 6 por 0. 6 por 0. Sigo. Vector 5. Este vector 5 está empujando hacia abajo, pero necesito saber la distancia. Desplazo este vector hasta la altura del punto B y justo pasa por el punto B. Significa que no hay distancia. Entonces multiplico 5 por 0. Por convención es positivo. 5 por 0. Luego, tengo para este vector 4. Este vector 4 está empujando a la lámina hacia arriba. Entonces haría girar en sentido positivo. Luego, la distancia, si lo muevo este vector a la altura de B, ha de ser de 20 centímetros. Por lo tanto, multiplico 4 por 20 más 4 por 20. Finalmente, para este vector respecto al punto B,
necesito su componente vertical. Y su componente vertical ha de estar ahí. Si lo desplazo, ha de ser la distancia de 40 centímetros. Entonces, ha de ser 8 por 40. Escribo eso, 8 por 40. Más 8 por 40. Pero es un vector oblicuo. Entonces lo multiplico por seno de 40, por el ángulo que forma con el eje X, 40. Entonces escribo por seno de 40 grados. Hago operaciones. Haciendo operaciones tengo 3 por 40, 120, menos 7 por 20, 140, más 6 por 0, 0, 5 por 0, 0, 4 por 20, 80. Pero me falta aquí 80 por 40 por seno de 40. Voy a calcular. 320 por seno de 40 igual 205,7. Escribo 205,7 kilopollios centímetro. Positivo. Haciendo la suma algebraica, entonces tengo lo siguiente. Más 120 menos 140 menos 20. Menos 20 más 80 más 60. Más 60 más 205 me da el resultado más 265,7 kilopollios centímetro. Esto estaba entonces equivocado. Sumatoria de momentos en el punto B, entonces, es 265,7 kilopollios centímetros. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna pregunta? Nada. Ya, continuamos para terminar, ya nomás. Me pide la sumatoria de momentos en el punto C, y tengo en el punto C. Eso significa lo siguiente. 3, la distancia de este vector al punto C es 20, 20, 20, 60. 3 por 60 y haría girar en forma positiva. Y escribo ahí, 3 por 60, positivo. Ya, sigo. 7 por la distancia de este vector al punto C también es 60. Entonces, y haría girar en sentido negativo. Menos 7 por 60. Escrito está menos 7 por 60. Sigo. Este vector de 6, si lo traslado a la altura del punto C, ha de ser la distancia de 20 centímetros. Como está empujando a la derecha, haría girar en sentido negativo. Entonces tengo 6 menos 6 por 20. Y está escrito menos 6 por 20. Sigo. Para esta. Este vector está jalando hacia abajo, pero haría girar a la lámina en sentido positivo. La distancia de este vector lo muevo hasta la altura de C y tengo 40. Entonces, más 5 por 40. Está anotado aquí. Más 5 por 40. Sigo. Para el penúltimo vector. 4. Está jalando hacia arriba. Entonces, haría girar a la lámina en sentido negativo. El signo es negativo. Y la distancia de este vector muevo a la altura de C y la distancia es 20. Entonces, menos 4 por 20. Menos 4 por 20. Finalmente, la distancia de este vector de 8. Ese vector justo coincide con el punto C. Entonces, la distancia de este vector al punto C es 0. Y digo, 8 por 0 por seno de 40. Escribo menos 8 kilopollios. No está. Aquí está. Más 8 kilopollios por 0 por seno de 40.
Hago operaciones. 3 por 60, 180. 7 por 60, 420. 6 por 20, 120. Mantengo los signos, ojo. 5 por 40, 200. 4 por 20, menos 80. Y 8 por 0, 0. 0 por seno, 0. 0. Sumo algebraicamente. Más 180 menos 420 menos 120 más 200 menos 80 me da menos 240. De ese modo hemos calculado entonces la sumatoria de momentos en el punto C. Como verán, esa es la aplicación de la fórmula de sumatoria de momentos, que ya les he dado la clase anterior. Y por si acaso, aquí vamos a escribir que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia. Esta fórmula es cuando los vectores son perpendiculares a su distancia. Pero si no son perpendiculares, como para esta, utilizo momento igual fuerza por distancia por seno de θ. Listo. Pero el ángulo tiene que ser respecto al eje horizontal, no con la vertical. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten si tienen alguna duda. ¿Todo está claro? Tiene la palabra, pregunten. Bueno, como no hay preguntas, entonces toda la explicación ha estado claro. A la tarde voy a enviar el video, la fotografía de estas prácticas resueltas y también de la práctica. Voy a mandar a Santillana y también voy a enviar a YouTube para que lo vean el video. De ese modo terminamos entonces, jóvenes, la clase. Hasta la próxima clase. Tengan un bonito fin de semana. Cuídense y no salgan. Hay que cuidarse. Gracias, Hasta luego, mister. mister. Hasta luego, Cuídese mister. mucho. Hasta luego, mister. Hasta Hasta luego, luego. mister. Chao. Cuida. No sé, lo más. No puedo con esto. Es lo más. Hasta luego, mister. Chao, chao.